Sección número 2. ¿Cómo avanzar en tu propósito? ¿Cómo avanzar en tu propósito? Suponiendo que ya descubriste cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, es importante avanzar en él. ¿Por qué? Porque cumplir un propósito requiere de ir avanzando en ese propósito. Fundamentos de la palabra de Dios sobre avanzar en tu propósito. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos claramente que el propósito de Dios, para el cual fuimos creados, es un camino de buenas acciones, buenas obras que debemos realizar nosotros. Dios no la va a hacer por nosotros, ¿sí? Él las preparó de antemano y nosotros debemos andar en ellas. Esto significa avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomendar significa confiar, delegar, creer en que Dios nos va a ir llevando por ese camino, confiar en Él, ¿sí? Y Él va a hacer posible que nosotros podamos avanzar en ese camino. La confianza en Dios, la dependencia en Dios y el creer que Dios nos va a ayudar a avanzar hacia el propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, esa buena obra justamente es desarrollar ese propósito que Él diseñó para tu vida. Y esa buena obra Él la va a perfeccionar. Perfeccionar. Esto habla de gradualidad, de ir mejorando continuamente. Dios va a ir haciendo ese perfeccionamiento en nosotros hasta que nosotros podamos cumplir con ese propósito para el cual Dios nos ha preparado. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aquí se ve claramente las dos partes de un propósito que avanza y que se cumple. El hombre piensa su camino porque Dios le dio una mente para pensar, planificar, pero Dios endereza esos pasos. La responsabilidad del hombre de pensar su camino, planificar y avanzar, y la tranquilidad de que Dios va a ir corrigiendo, perfeccionando y enderezando los pasos de esa persona hasta que pueda cumplir con su propósito. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El propósito de Dios solo se puede alcanzar en esta relación personal que tenemos en Cristo, ¿sí? Y el apóstol Pablo habla aquí justamente de avanzar cuando usa la frase prosigo a la meta, ¿sí? El supremo llamamiento, evidentemente, en Cristo Jesús incluye el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, el llamado a estar con Él para siempre y el alcanzar esa semejanza a Cristo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Prosigo a esa meta, avanzo hacia esa meta, trabajo por esa meta. ¿Cómo avanzar en tu propósito? 10 principios bíblicos para avanzar en tu propósito. Al pensar en estos 10 propósitos, evidentemente, descubrimos razones de por qué no estamos avanzando. Si vos tenés claro cuál es tu propósito, pero no ves que estás avanzando hacia ese propósito, bueno, estos principios te ayudan. ¿Por qué? Porque evidentemente, por un lado te enseñan cosas que tienen que suceder para avanzar, y por otro lado estos principios te muestran cosas que si no están, es probable que no estés avanzando lo suficiente
para poder un día cumplir ese propósito. Uno, valentía en momentos clave. Valentía en momentos clave. Esther enfrenta al rey. Esther enfrenta al rey. Para esto he llegado a esta hora. Hay momentos en la vida donde para cumplir nuestro propósito necesitamos tomar decisiones con valentía, momentos claves de la vida. Y si no lo hacemos, pasa el tren. Avanzar implica actuar con valentía, confiar en el respaldo de Dios. Esther avanzó ayunándose y preparándose antes de presentarse ante el rey y arriesgar su vida. Pero esto nos muestra que para que Esther pueda cumplir su propósito, tuvo que tomar decisiones valientes en momentos clave. ¿Estás tomando decisiones valientes en los momentos claves de tu vida para poder cumplir con tu propósito? Esto es necesario. 2. Preparación mediante el discipulado personal. Preparación mediante el discipulado personal. Yo sé que muchos de ustedes dicen, sí, yo hice discipulado. Conozco pocas personas que han hecho discipulado. Porque hoy hay mucha escuela de discipulado y a esto se refieren con aulas, teoría, información, conocimiento. Y el discipulado es una relación personal con alguien. La Biblia dice que el hombre se perfecciona con el hombre, no con lecciones o con una escuela de discipulado. No están mal las escuelas de discipulado, no tengo nada contra las escuelas de discipulado, pero conozco muchas escuelas de discipulado que no hacen discípulos, entonces acá estamos frente a un problema grave. ¿Por qué? Porque el discipulado es lo que Dios ha diseñado para desarrollarnos y llevarnos a nuestro propósito. La preparación y el discipulado personal de alguien, ¿sí? Por ejemplo, Pablo avanzó siendo discipulado por Ananías antes de empezar su ministerio. El discipulado está antes del ministerio, porque el discipulado trata con mi carácter. Y si mi carácter no es moldeado como un discípulo de Cristo, entonces aprendo muchas lecciones, 20 años de lecciones en la iglesia, pero nunca me transformo en un discípulo. El discipulado personal, y si todavía no lo has hecho, busca a alguien de tu confianza, con madurez espiritual, y decirle, yo quiero que vos me discipules. Voy a venir una vez por semana a tu casa y quiero que me discipules. Y deja que esa persona te dé, como Jesús a los discípulos. Personalmente, busca mentoría espiritual y equipate para la tarea que quieras realizar para poder cumplir tu propósito. Muchos discípulos de Jesús cumplieron su propósito y todos ellos pasaron por una preparación mediante discipulado personal. Así que te animo a que lo busques ya. Ya. Es la manera de crecer que Dios ha diseñado. Recibir discipulado personal. Uno a uno mejor. Lo mejor, uno a uno. Con alguien que te vaya ayudando a avanzar en tu fe, desarrollando tu fe, creciendo semana a semana. En la acción, no en el conocimiento, en la teoría, en la acción, en desarrollar los hábitos, las prácticas, las actitudes de un discípulo de Cristo. 3. Restauración para avanzar. Muchas personas no avanzan hacia su propósito porque requieren de restauración. Avanzar hacia mi propósito implica superar fallas personales para convertirme en esa herramienta que Dios quiere usar para ese propósito. Pedro avanzó después de ser restaurado por Jesús, después de negar 3 veces a Jesús y asumiendo su rol de liderazgo y cumpliendo su propósito. Entonces,
Tengo que permitir que Dios restaure mi vida para usarla en su propósito. Y si fallaste, la falla no es lo más importante. Lo importante es buscar la restauración para avanzar. Si vos podés buscar esa restauración en el Señor para avanzar a través de un encuentro con Jesús o a través de la ayuda de un hermano o un grupo, una comunidad o una iglesia, entonces Dios va a restaurar lo que pasó y te va a permitir avanzar hacia tu propósito. Obediencia en pasos pequeños. Obediencia en pasos pequeños. Otro de los grandes obstáculos que tienen muchas personas para avanzar hacia su propósito es que quieren dar saltos demasiado grandes. La historia de Gedeón muestra que Dios fue preparando a Gedeón de la obediencia en pequeñas cosas que él podía hacer y se animaba a hacer hacia después una victoria de 300 hombres enfrentando a miles y teniendo una victoria impresionante. Avanzar implica dar pequeños pasos de fe antes de enfrentar los grandes desafíos de fe que Dios seguro tiene preparados para tu vida. Gedeón empezó destruyendo el altar de Baal, que era algo que estaba a su alcance. Después reunió un ejército. Pero obedecer en esas tareas iniciales que Dios le mandó a hacer fueron construyendo confianza y dependencia de Dios para las grandes victorias posteriores. Entonces, capacitarme espiritualmente, desarrollar habilidades prácticas, obedecer aquellas cosas que hoy puedo empezar a obedecer, aunque parezcan pequeñas, son lo que va a ir fortaleciendo mi camino a avanzar en el propósito que Dios tiene para mi vida. Muchos cristianos no hacen nada porque están esperando hacer cosas espectaculares. Parece que hasta que Dios no los llame a que se abra el mar rojo no van a hacer nada en su vida. Lo más lindo es que se le va la vida, ¿sí? Y ya tienen 20, 30, 40 y siguen esperando las grandes cosas sin obedecer las pequeñas cosas. Empiece por obedecer lo que está a su alcance obedecer. Empiece como aquella viuda que dio lo que podía. Y entonces Dios lo va a ir llevando a otros pasos, no pequeños, cada vez más grandes. Cada vez requieren más fe, cada vez requieren más sacrificio, cada vez requieren mayor madurez de parte suya. Así Dios fue llevando a Gedeón de pequeños pasos de obediencia a ser un líder, a una victoria histórica y a liberar al pueblo de Israel de años de opresión. Dios puede hacer lo mismo con vos, pero tenés que empezar por la obediencia en los pasos pequeños. Otro punto importante para avanzar en para avanzar en tu propósito, es la planeación o la planificación estratégica. En Nehemías capítulo 2 encontramos que planificar con sabiduría, mientras se depende completamente de Dios, Nehemías cumplió su propósito. Nehemías avanzó en orar, Nehemías avanzó en pedirle lo que necesitaba el rey, Nehemías avanzó en organizar los recursos para reconstruir el muro, Nehemías avanzó en crear un plan basado en la dirección de Dios para lograr aquello que entendió que era el propósito de Dios para su vida. Todo este ejercicio de planificación que hizo Nehemías en oración y basado en una motivación que venía de una carga que Dios le había puesto por hacer algo, es lo que le permitió avanzar paso a paso y cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Dependencia de las promesas de Dios, principio número 6 para avanzar. Depender de las promesas de Dios. Aquí entramos en el plano de la fe, ¿sí? En el plano de la fe. Creer en las promesas de Dios. El ejemplo es Abraham, ¿sí? El ejemplo es Abraham. Creer las promesas de Dios.
incluso cuando parecen imposibles. Abraham avanzó en su propósito, caminando hacia Canaán, confiando en que tendría un hijo. Aunque las circunstancias decían lo contrario, que esto no era posible. Tal vez Dios te está diciendo hoy que avances en una dirección y vas a decir, no, eso es imposible, para vos es imposible. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, Dios te va a ir probando. Lo probó a Abraham a ver si estaba dispuesto a rendirse totalmente a él, a confiar en él, a hacer lo que él le mandaba. Y Abraham le creyó. Y Abraham actuó en consecuencia. Y Abraham cumplió su propósito aquí en la tierra. Principio 7. Actuar según los dones dados por Dios. Actuar según los dones dados por Dios. Dios te ha dado dones. Y avanzar significa enfrentar los desafíos que tenés por delante con los dones que Dios te ha dado. David avanzó a derrotar a Goliat con los dones que Dios le había dado. Pero para eso tenés que actuar con los dones que Dios te ha dado. ¿Estás actuando? ¿Estás en acción? ¿Estás poniendo en la cancha, en el partido, tus dones? ¿O están dormidos? Cuando nuestros dones están al servicio de Dios, Dios nos puede usar para grandes cosas, como lo hizo con David. Enfrentar los grandes desafíos que hay por delante en el reino de Dios requieren de personas que pongan sus dones al servicio de Dios, que sean valientes, que no tengan miedo, y que cuando vean un Goliat, digan, no me importa cuán grandote es, cuanto más grande sea, menos posibilidades hay de que erre a la piedra que le voy a tirar. David creía que Dios podía usar lo suyo para grandes victorias. ¿Vos creés que Dios puede usar tus dones para grandes propósitos? Esto es necesario para que vos puedas avanzar en tu propósito. 8. Dependencia de la dirección divina. Dependencia de la dirección divina. Aquí tenemos a Josué liderando al pueblo de Dios a una victoria y a una conquista increíble. Josué lideró al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Obedecía las instrucciones de Dios, escuchaba a Dios. Dios le decía, esfuérzate y sé valiente. Y él creía en esas palabras. Cada etapa de la vida es una oportunidad de creerle a Dios, de aprender, de crecer hacia tu propósito. Josué avanzó primero siguiendo las instrucciones de Moisés, después liderando al pueblo a la tierra prometida, después ayudando a conquistar ciudades como Jericó. Fue estableciendo metas específicas que Dios ponía en su corazón, que Dios le había comunicado. Y él era obediente, y era valiente, y era esforzado, y avanzó cumpliendo su propósito. ¿Cómo lo estás haciendo vos? 9. Obediencia detallada a las instrucciones de Dios. El ejemplo es Noé, ¿sí? La obediencia detallada a las instrucciones de Dios es esencial para avanzar, porque si no vos avanzás para cualquier lado. Aquí tiene que haber mucha comunión con Dios, diaria, un oído atento. El diseño divino ya está, como pasó con Noé, y entonces vienen las instrucciones de Dios, paso a paso, y Noé las sigue sin desviarse. Cada pasito en el propósito glorifica a Dios. Cada obediencia detallada nos hace avanzar en el propósito. Por eso Jesús dice, yo hago lo que me dice el Padre. Yo hago lo que me dice el Padre. Avanzar implica esta obediencia detallada,
a las instrucciones de Dios. ¿Te ha dado Dios instrucciones detalladas y vos no las has seguido? ¿Te ha mandado Dios a hacer cosas y no fuiste obediente? Bueno, los que avanzan hacia el propósito de Dios tienen este condimento de la obediencia detallada a las instrucciones de Dios. Y no agregan, no sacan, se quedan con esas instrucciones. Esto es lo que Dios me dijo. Y acá me doy cuenta que esto lo hice porque yo lo quería hacer, pero Dios no me dijo que lo haga. Cuando nuestro camino hacia el propósito se empieza a mezclar, ¿sí?, entre nuestras instrucciones, las de Dios, lo que tengo ganas de hacer, lo que me parece a mí, bueno, ahí todo se mezcla y el propósito se estanca. ¿Cuándo va a empezar a fluir de nuevo de una manera que yo vea, sienta, crea y experimente que estoy caminando y avanzando en el propósito de Dios? Cuando sea obediente a las instrucciones detalladas de Dios en mi vida. 10. Avanzar en comunidad. Último principio de cómo avanzar, ¿sí? Desarrollar sentido de cuerpo. Comunidad es iglesia, grupo de discípulos. Jesús avanzó hacia su propósito creando equipos. Primero tuvo una tripleta, Pedro, Jacobo y Juan, después tuvo 12, después 70, después 120. Cuando nosotros vamos desarrollando equipos, esto permite ampliar la tarea, potenciar la tarea, continuar la tarea después que nosotros no podemos continuarla porque el Señor nos llama. Jesús avanzó en comunidad y construyó su propósito en comunidad. Esto significa que los llaneros solitarios en el reino de Dios no tienen mucho lugar, por más que existen muchos. Pero lo saludable, y Jesús nos da su ejemplo, es construir ese propósito en comunidad con otros, en comunidad de reino, en comunidad de iglesia, en comunidad de cuerpo. Si podemos, en vez de trabajar solos, ir creando espacios de comunidad alrededor nuestro, es muy probable que avancemos más rápido hacia nuestro propósito y que ese propósito pueda continuar aun cuando después nosotros no estemos en este lugar. Está muy bueno lo de los trabajos individuales loables. Nos sacamos el sombrero frente a muchas personas que individualmente hacen un gran esfuerzo, pero si usted puede crear una comunidad de personas con un corazón dispuesto hacia ese propósito, entonces usted va a estar dejando un equipo que va a trabajar eternamente hasta que el Señor vuelva por ese propósito. Eso es lo que hizo Jesús. Y nos deja su ejemplo. Si querés avanzar hacia tu propósito, avanzá en comunidad. Vamos a las preguntas y a las acciones prácticas sobre cómo avanzar en tu propósito. Preguntas claves en el área personal. ¿Qué pasos pequeños puedes tomar hoy para acercarte a tu propósito? ¿Qué pasos pequeños puedes tomar hoy para acercarte a tu propósito? ¿Cómo estás usando tus talentos y habilidades? ¿Están dormidos? ¿Están activos? ¿Los estás potenciando? ¿Estás creciendo en esos talentos y habilidades? ¿Qué obstáculos necesitas superar para avanzar? Siempre hay cosas que nos frenan, siempre hay cosas que, sí, no hago esto por aquello. Bueno, solucionalo, superalo, elaboralo, eliminalo, lo que sea. Acciones prácticas para avanzar en tu propósito. Poné metas específicas y realistas que reflejen tu avance hacia tu propósito. ¿Cómo sería tu avance hacia tu propósito? Escribilo, agarrá un papel y escribilo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me demostraría a mí que estoy avanzando en mi propósito? Dedica tiempo semanal para evaluar tu progreso y ajustar ese enfoque. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo tengo que mejorar? Tal vez Dios quiere hacer más, tal vez Dios quiere hacer menos, tal vez Dios quiere que lo haga de otra forma. ¿Cómo avanzo hacia ese propósito? ¿Qué querés que haga, Señor?
Tercero, rodeate de personas que te ayuden, te alienten y te motiven a seguir avanzando hacia tu propósito. Ninguno de nosotros es suficiente como para mantenerse en estas cosas solo. Y si lo queremos hacer, suena a omnipotencia, cosa que nosotros, condimento que no tenemos. Así que lo mejor es rodearte de personas que vos veas que te ayuden, que son de aliento, que te motivan. Cuando vos podés estar cerca de personas que te ayudan, te alientan y te motivan, es muy probable que no te detengas nunca en tu avance hasta que logres tu propósito. Por eso rodearte de este tipo de personas es clave, ¿sí? Para que vos sepas que no estás solo en este avance hacia tu propósito. Está Dios y está el cuerpo de Cristo también alrededor tuyo, listo para ayudarte, alentarte, motivarte, acompañarte, levantarte si te caes, restaurarte si fallás. Todo eso Dios lo ha puesto en el cuerpo.